filosofía. Perdón. Para la primera parte de este curso, siempre se propone una visión más histórica de la filosofía, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar en los primeros autores, qué han dicho estas primeras personas en torno a la filosofía, y luego más bien desde una perspectiva disciplinaria. ¿Ok? Buenos días a todos, ¿qué tal? Entonces, lo primero, ¿no? No sé si ustedes antes han llevado el curso de filosofía. ¿Alguno de ustedes ha llevado antes este curso? ¿O es la primera vez que llevan una clase de filosofía de repente, no? La primera vez, profe. Ya, muchas gracias. Ya, genial. Bien. Usualmente la filosofía decimos es una disciplina, ¿no es cierto? Bueno, no es una disciplina en realidad, es una... mm, la filosofía es importante, o mejor dicho, surge como una forma de querer explicar las cosas, pero no como lo hace la ciencia y, o sea, porque no hay un método científico, no se enfoca solamente en un fenómeno o en un aspecto de este fenómeno, sino que la filosofía va a tener ciertas características que vamos a mencionar ahora, ¿ya? Etimológicamente, filosofía viene de filos, que quiere decir amor, ¿ok? Ah, ya, Rosemary. Filos, que quiere decir amor, amor entendido acá como un deseo, como una búsqueda, ¿ok? Perdón. Ya. Bueno, como les estaba comentando, ¿no? Amor entendido como un deseo, como una búsqueda. En cambio, Sofía quiere decir sabiduría. Se supone que los primeros autores entienden que la filosofía es una búsqueda de esto que llamamos la sabiduría. Ahora, es una búsqueda desinteresada en el sentido de que yo no busco el saber, ¿no? Con otro fin más que poseer, ¿no? Más bien encontrar qué es digamos, la sabiduría, qué es el saber, qué es la verdad. Hay personas que normalmente a veces, por ejemplo, estudian algo o buscan un saber por las utilidades que les puede traer, ¿no es cierto? Entonces se supone que filosofía, en cambio, es una búsqueda en sí misma, ¿no? Desinteresada, como decía, porque no hay una motivación de por medio de repente económica o de otro tipo para con respecto a la filosofía, ¿no? Se dice que Pitágoras es el primero en emplear este término, ¿ya? Pero el primer filósofo se le considera a Tales de Mileto, ¿no? Pitágoras no es el primer filósofo, sino el primero en decir, emplear el término filosofía, ¿ya? Se dice que a Pitágoras lo denominaron sabio y que Pitágoras hace la aclaración, ¿no? Le dice a la persona que él no es sabio, perdón, sino que es filósofo, es decir, que no posee el saber, pero que sí le interesa buscarlo, ¿no? No lo poseo, pero lo busco, ¿ok? Desde la época antigua, los primeros autores consideraban que la filosofía buscaba el saber por el saber, ¿no es cierto? Es decir, como decía, el saber en sí mismo, ¿no? Más allá de si a mí me va a traer alguna rentabilidad, si yo voy a ser millonaria por todo ese conocimiento, ellos consideraban que había que buscar el saber en sí mismo, ¿ok? Los primeros autores están en el periodo presocrático, que le llaman el periodo cosmológico, y está ahí Pitágoras, por ejemplo, que es el primero en decir filósofo, usar ese término. Está Tales, que como dije es el primer filósofo. Y hay otros filósofos también que debaten en esta etapa, en el periodo cosmológico, que es el periodo antiguo, sobre el cual no vamos a hablar lamentablemente por cuestiones de tiempo, hablan del Arjé, ¿ya? Por si acaso. Arjé para ellos era el principio de la realidad del cosmos, ¿no? Pitágoras quiere hablar de eso, Tales quiere hablar de eso, y todos los filósofos que se encuentran en esa etapa. Ahora,
Si nos preguntamos qué es la filosofía, hay que tener en cuenta que esta no tiene una sola definición, sino que hay diversas maneras de definirla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, como la filosofía es crítica respecto incluso a sus propios conceptos, a sus propias definiciones, los primeros filósofos, por ejemplo, como Aristóteles es un filósofo de la época antigua, no es del periodo cosmológico, no me habla de el arjé, sino que me habla del ser. Sobre Aristóteles vamos a comentar el día sábado, ¿no? Em, Entiende pues que la filosofía tiene que ver con el estudio del ser, de las primeras causas. En cambio, Wittgenstein, que es un filósofo posterior, es un filósofo contemporáneo, entiende la filosofía de otra manera, ¿no? Como decía, el término filosofía es, si bien surge con este ideal de buscar el saber en sí mismo, no pensando solamente en los beneficios, digamos, que yo puedo obtener a por ello, ¿no es cierto? No todos los autores van a entender lo mismo por filosofía, ¿no es cierto? Como decía Aristóteles, por ejemplo, creía, ahí dice ciencia teórica, y hay que aclarar algo, ¿no? La filosofía no es una ciencia. Aristóteles dice ciencia teórica, ¿no es cierto? Este, Porque desde su punto de vista del aristotélico, las ciencias son formas de saber, ¿no? Formas de conocimiento. Por ejemplo, la ética para Aristóteles es una ciencia. Para nosotros no es una ciencia, ¿no? Y al igual que la ética, la retórica, ¿no? Y otras, él considera que la filosofía es la ciencia más importante y es una ciencia teórica porque se encarga de reflexionar acerca de la teoría, ¿no? Se encarga de producir conocimiento. De nuevo, porque la ciencia, la filosofía para él va a, ¿no es cierto?, buscar el ser para él, ¿no? Va a tratar de hablarte de qué es el ser, cuáles son los primeros principios. Por Aristóteles la define de esa forma y entiende que ese es su objeto de estudio porque, de nuevo, para él es muy importante hablar acerca del ser, acerca de qué son las cosas, ¿no? ¿Qué es el ser? Pero en el caso de Wittgenstein, ok, él está en una época, Wittgenstein está más o menos después de la Primera Guerra Mundial, por ahí. A él lo que le interesa ya no es el ser, porque ya ha pasado bastante tiempo, ya no está tan interesado en eso, sino que ahora va a hablar, ¿no es cierto?, de el lenguaje, ¿ok? Wittgenstein tiene el interés, ¿no es cierto?, de estudiar, de analizar el lenguaje, porque para este autor la filosofía no es colocar, digamos, inventar términos, hablar de conceptos súper complejos y abstractos, sino que Wittgenstein entiende que la filosofía es una actividad, es una puesta en práctica de un análisis del lenguaje, ¿no? A él le interesaba, tiene dos periodos Wittgenstein, ¿ya? En el primer periodo habla acerca del lenguaje como algo que nos permite describir, ¿no? Referirnos a la realidad. Perdón, y el segundo Wittgenstein va a entender el lenguaje a partir de los diversos usos que se les puede dar a las palabras. ¿Ok? Ese es con respecto a la definición. Como, entonces, lo que tiene que quedar en claro acá es que cada autor, ¿no? También por el periodo donde vive, por el tema de interés, puede emplear una definición de filosofía distinta al otro. Pese a la diversidad de definiciones, vamos a ver que la filosofía tiene en común, ¿no? En los diversos autores, lo que nosotros llamamos la actitud filosófica, ¿ya? Ahora, el siguiente punto del material es el origen histórico de la filosofía, ¿no? ¿Dónde surge la filosofía? Y más que dónde surge es cuáles son las condiciones que les permitieron a ellos desarrollar filosofía, ¿no? La filosofía surge en Grecia, en la cultura griega, ¿no? El origen cronológico, como ustedes ven acá, es en qué año. Se dice que fue en el 6 antes de Cristo.
Todo esto que están viendo acá son las diferentes polis griegas. Por ejemplo, aquí donde estoy seleccionando en Mileto, la ciudad de Mileto es donde surge la filosofía. Y en estas ciudades, por ejemplo, Efeso, había un filósofo presocrático, Heráclito de Efeso, que estaba ahí, ¿no? Había diferentes autores de estas ciudades. Y luego la filosofía se va a trasladar a Atenas, donde va a estar, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles. Digamos que los autores más importantes, bueno, no sé si es importantes, pero que desarrollan, ¿no? Otros temas, otras posibilidades en la filosofía, están en la ciudad de Atenas, ¿no? Se encontraban. ¿Ok? De nuevo, son periodos, ¿no? Tales de Mileto, que hemos dicho es el primer filósofo, Pitágoras, que es el primero en llamarse filósofo, viven años antes que Sócrates, que Platón, que Aristóteles, ¿no? En un primer momento ellos desarrollan sus propuestas, pero cuando ellos ya no están, ya no se habla de esos temas, van a aparecer primero Sócrates y los sofistas, luego va a estar Platón y Aristóteles, ¿ok? Que de nuevo, sobre Sócrates, Platón y Aristóteles, vamos a conversar la próxima semana. Ahora, sobre el origen circunstancial, básicamente acá nos preguntamos qué llevó a las personas a hacer filosofía y lo que dice Aristóteles, que también me parece que lo menciona Platón, es que el asombro o admiración es aquello que nos va a llevar a hacer filosofía. ¿Ok? Para Aristóteles, las personas, al asombrarnos, ¿no? Al maravillarnos de las cosas que nos rodean, vamos a empezar a hacer filosofía. ¿Cómo es asombrarse o admirarse? Por ejemplo, bueno, ahora tal vez sea un poco más complejo, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos puede explicar la ciencia. Para Aristóteles, en un primer momento, ¿no es cierto? Hay muchos aspectos de la realidad que a veces damos por supuestos o que pensamos, ¿no? Que los mitos de repente pueden explicar. Y Aristóteles dice que en realidad, ¿no es cierto? Perdón, es el ser humano el que debería de maravillarse, asombrarse, para poder, digamos, hacer filosofía. O sea, más que me tengo que asombrar de las cosas, es los primeros autores se asombraron de todo lo que observaban y eso los llevó a desarrollar filosofía. ¿Ok? Eso es lo que quiere destacar, por ejemplo, este autor Aristóteles acá al respecto. ¿Ok? Eso es lo que a él le interesaba mencionar. Ahora, hay otros autores, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes de los existencialistas. Los existencialistas consideraban que aquello que nos llevaba a nosotros a hacer filosofía, ¿ok? Para un existencialista es las situaciones límites. ¿Cómo es eso de las situaciones límites? Por ejemplo, el encontrarse en una situación en la cual vamos a pensar sobre nuestra propia existencia y la vida o la muerte, ¿no? Nos puede llevar a hacer filosofía, decían los existencialistas, ¿ok? Y, por ejemplo, Descartes, que también seguramente de Descartes si han escuchado algo alguna vez, consideraba que aquello que nos lleva a nosotros a hacer filosofía es el dudar, por ejemplo, ¿no? Bien, eso es sobre el origen circunstancial y en la siguiente parte tenemos el surgimiento de la filosofía, los factores. Sobre lo que he mencionado ahorita, ¿hay alguna consulta? ¿Está todo claro? Lo de cronología, Miss. Me dicen por ahí todo claro, Brenda y Alejandra. Entonces me voy a la siguiente Profesora, diapositiva. Sí, dime. profesora, en el chat puso Arge. ¿Qué significaba cuando... Arge quiere decir primer principio, el elemento primigenio, digamos, el origen de la realidad, el origen del cosmos, decían ellos. Eso es Arge. Gracias, profesora. Quienes hablan del Arge, como dije, son los primeros autores, ¿no? Los que están después ya no hablan acerca del Arge, ¿ya?
Ahora, el surgimiento de la filosofía está marcado por factores. El religioso, el geográfico, desde la religión de los griegos. ¿Qué han escuchado sobre los dioses griegos? Por ejemplo, se habla de que eran politeístas. Bueno, digo, ¿qué conocen sobre los dioses griegos? Politeístas, ¿qué más han escuchado, por ejemplo? Los dioses griegos en en su religión eran algo con el tema del incesto. Algunos, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, eran como nosotros, eran vengativos, eran Era cariñosos, humanizado. ajá, ¿no es cierto? Y otro detalle importante, vean ustedes que acá en el material se destaca, es que no tenían una doctrina fija ni textos sagrados. Por ejemplo, en el cristianismo tenemos la Biblia y otras religiones que tienen, por ejemplo, el Corán, ¿no? Y no tienen una clase sacerdotal poderosa. Si no hay un texto sagrado y no hay una clase sacerdotal poderosa, ¿eso qué va a significar? ¿Qué entenderían ustedes? ¿Que van a ser restrictivos, van a imponer sus creencias las personas o hay más respeto? ¿Qué implicaría que no hay un texto sagrado ni personas que te dicen cómo debes de interpretar o adorar a esos dioses de manera, digamos, impositiva? ¿Qué puede significar eso para los ciudadanos atenienses? ¿Libertad? Libertad, ¿no es cierto? Perdón, más bien dije por error solamente los atenienses, pero en general no solamente eran los atenienses, ¿no? Porque como he dicho, los primeros autores no eran de Atenas. Hay una libertad en torno a lo que se puede hablar y eso va a ser importante para que la filosofía surja, ¿no? No quiere decir que no tuvieran, digamos, deidades o respeto por estas, porque sí lo tenían, solamente que no va a ser al modo que otras culturas. Ustedes saben que en otras culturas si uno decía algo contrario a los dioses, las personas podían sufrir algún tipo de consecuencia, ¿no es cierto? Y entonces, eso es en el ámbito religioso, ¿ya? Por ejemplo, si uno piensa en el principio de la realidad, no solamente la filosofía trata de hablar del principio de la realidad, por ejemplo, también los mitos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los mitos con respecto al origen del ser humano, ¿no? O cómo se ha creado el mundo. Algunos hablan de la creación del mundo, ¿no? Em, si su religión no hubiera sido, no les hubiera dado ese espacio para que ellos, digamos, hicieran filosofía, no hubiese podido surgir, ¿no es cierto?, esto que llamamos filosofía. Luego, en el ámbito geográfico, se menciona, por ejemplo, la geografía. Para que esta parte quede más clara, vamos a la diapositiva anterior. Acá tienen ustedes un mapa de cómo era antiguamente la cultura, ¿no? El territorio de los griegos. Ustedes ven acá que ellos tienen mar, ¿no es cierto? Y eso es importante porque el hecho de haber tenido mar les permitió a ellos construir embarcaciones, perdón, y navegar. Y al navegar, ¿no es cierto? Se permitió un intercambio comercial. Pero ustedes saben que cuando hay un intercambio comercial, también esto permite lo que se llama un intercambio cultural, ¿no? Los griegos intercambiaron culturalmente con otros pueblos. No pensemos que ellos, digamos, lo descubrieron absolutamente todo, sino pensemos en ellos como, ¿no? Aquellos que también aprendieron de otras culturas, ¿no es cierto? Y al aprender de otras culturas, digamos, eso les permitió de repente aportar a su saber, ¿no?
En el material se destaca esto. Por ejemplo, a ver, en otras culturas también habían avances en astronomía, ¿no es cierto? Otras culturas, muchas culturas en realidad, por ejemplo, si pensamos en los incas también, han podido, digamos, desarrollar, aprender sobre astronomía y eso les ha permitido a ellos, ¿no es cierto? De repente, saber cuándo debían de cultivar ciertos productos, ciertos alimentos, ¿no? Y en cambio, para los griegos, claro, la astronomía me permite desarrollar un calendario, pero también la astronomía, ¿no es cierto?, puede ser vista como una ciencia, ¿ok? Y al ser vista como una ciencia, ¿no es cierto?, la astronomía entonces va a ser desarrollada de otra manera, desde otra perspectiva, ¿ok? Em, y de nuevo, ¿no? Todo lo que ellos pudiesen saber no es que ellos lo hayan inventado de la nada, hay cosas que sí, como la filosofía, pero hay cuestiones que también no solamente tenían que ver con ellos, sino que también aprendieron de otras culturas, ¿no? Como les comentaba. Luego, en el ámbito político, se habla mucho acerca de la libertad de expresión y la intervención de las personas en la vida pública. ¿Ya? Algunos mencionan la inestabilidad política porque, bueno, habían varias polis, ¿no? En un primer momento, antes de las guerras médicas, antes del siglo de oro de Atenas, todas las polis tenían esa capacidad, esa libertad para elegir su forma de, digamos, sus propias leyes, ¿no? Para poder intervenir en la esfera pública y de acuerdo a eso llegar a ciertos acuerdos. Una de las características muy importantes de la cultura griega es que se promovía mucho la libertad de expresión y que los ciudadanos, ¿no?, participaran de la vida pública. Claro, no todas las personas eran ciudadanos y para poder participar de esa vida pública, para poder ejercer esa libertad de expresión, las personas también se preparaban, ¿no? No es que de un día para otro, sino que constantemente se preparaban para ello, para poder participar. Em, Eso es en el ámbito, ¿no es cierto?, político, ¿ya? Y en la parte socioeconómica siempre se destaca el ocio. Cuando ustedes vean que les hablen de esclavos, no, lo que se hace en esa parte es tratar de mostrar que un grupo de personas que tuvieron el tiempo para poder dedicarse a debatir, argumentar sobre estos temas, ¿no? No todas las personas tuvieron ese tiempo libre porque no todas las personas eran consideradas ciudadanas. Para los griegos, un esclavo era aquella persona que había perdido su libertad y que lo gobernaba la necesidad. Un ciudadano más bien era una persona libre, ¿no? Usualmente los que eran esclavos lo habían sido por haber sido vencidos en una guerra. Entonces, por ejemplo, si una persona era vencida en una guerra, lo que iba a suceder es que esta persona, al momento de ser vencida, perdía su libertad, ¿no? Y la libertad de esta persona no es que uno la pudiese recobrar, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿por qué es importante? Porque quienes eran libres, quienes eran ciudadanos, fueron las personas que gozaron de ese tiempo. Claro, tampoco hay que pensar que todos los que eran ciudadanos y todos los que estaban libres se dedicaron a la filosofía, porque es evidente que no todas las personas que van a tener el tiempo libre van a tener la disposición o el interés por desarrollar filosofía, ¿no? Simplemente acá se quiere destacar que de ese gran grupo de personas que tuvo la libertad, ¿no es cierto?, de participar en la vida pública, política, un grupo de ellos se pudo dedicar a la filosofía, ¿ya? Lo que pasa es que para los griegos el trabajo físico, el trabajo propiamente era una actividad pesada de la cual había que liberarse, ¿no es cierto? Y quien se iba a encargar de eso, o sea, no todo el trabajo, ¿no? Sino sobre todo ese trabajo de mantenimiento, de sostenimiento de la vida, ¿no? El trabajo pesado, para ellos era un trabajo del que el ciudadano ateniense quería, digamos, liberarse y que sobre este se iba a encargar, o mejor dicho, de este, ¿no? Se iba a encargar el esclavo, ¿no? Las mujeres, los niños, los extranjeros no eran propiamente ciudadanos para él,
ellos. Por eso es que en un primer momento, por ejemplo, las mujeres no participaban, ¿no?, de la filosofía, pero poco a poco hay autoras que han participado de la filosofía. Por ejemplo, hay una muy conocida que se llama Hipatía, ¿no es cierto? También hay otra que se llama Aspasia. Y bueno, más adelante, incluso en la época medieval, también ha habido autoras que han participado de la filosofía. ¿Ok? Pero en un primer momento no, porque quienes participaban del ocio y del tiempo libre eran sobre todo los llamados ciudadanos. ¿Ok? ¿Hasta ahí está todo claro, chicos, chicas? ¿Sí? Sí, Miss. Todo bien, profesora. Ya, perdón. Gracias. A ver, entonces me voy a la siguiente diapositiva y acá tenemos la actitud filosófica. ¿Ok? Cuando ustedes vean que dice actitud filosófica, actitud hace referencia a la disposición, ¿no?, a la forma como nos enfrentamos a ese objeto de estudio. La actitud filosófica es como quienes se dedican a la filosofía se enfrentan, ¿no?, a su objeto de estudio. Cuando digo se enfrentan, es decir, cuál es la actitud que tenemos frente a estos objetos de estudio, ¿no es cierto? Cómo, ¿no es cierto?, digamos, em, actuamos frente a lo que queremos investigar o queremos conocer o comprender, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se habla de características, ¿no? La actitud filosófica tiene 5 características. De nuevo, si ustedes piensan en la actitud, por ejemplo, científica, quienes se dedican a la ciencia tienen otra forma de enfrentarse a su objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, quienes se dedican a la ciencia van a estudiar una parte de su objeto de estudio y van a, sobre todo, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo? En la ciencia hay un método, ¿no? Se trata de ser objetivos, de proponer algo universal y sobre todo tener una pregunta bien delimitada o escoger bien cuál es ese aspecto de lo que queremos estudiar, ¿no? Perdón, perdón, tengo alergia por si acaso, no se preocupe. Entonces, en filosofía, nosotros hablamos de una actitud con respecto, ¿no es cierto?, a lo que queremos estudiar, a la realidad, ¿no? En este caso, decimos que una de sus características es radical. Acá vamos a hacerle su zoom, ¿no? ¿Y por qué decimos que es radical? Es radical porque la filosofía se enfoca en las raíces, principios, ¿no es cierto?, de aquello que quiere estudiar. En filosofía tratamos de ir al fundamento, ¿no?, a la causa, al origen de esta, digamos, el fenómeno o del aspecto de la realidad que estemos estudiando. Por ejemplo, los filósofos presocráticos, como decía, se enfocaban en el arjé, ¿no es cierto? El arjé, el principio, el origen de toda la realidad. Los filósofos, digamos, a ver, han habido autores en la modernidad que querían hablar del origen, ¿no es cierto?, del conocimiento, por ejemplo. Ahí vemos la actitud también radical porque tratan de hablar de dónde empieza, dónde se origina el conocimiento. O también, por ejemplo, han habido filósofos que tratan de determinar cuál es el fundamento del Estado, por ejemplo. Eso también es una reflexión que se enfoca mucho en lo radical, ¿no? Como decía, palabras claves para radical son fundamento, origen y principio de la realidad. ¿Ok? Eso es sobre radical. En el caso de racional, la filosofía es racional porque buscamos dar argumentos. Esta parte de los argumentos se va a atender con un ejemplo muy chiquito, ¿no? Por ejemplo, la tesis, ¿ok? Una persona tiene una tesis, es decir, una idea que de repente defiende, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener una tesis con respecto, por ejemplo, a ver si no sé, si la corrida de toros es algo bueno o malo, ¿no? Hay personas que dicen que es cultural, hay personas que dicen no, eso es maltrato al animal, ¿no?
En este caso, ahí estamos manifestando nuestra tesis, nuestra postura. Pero cuando nosotros decimos por qué nos parece que es inhumano, por qué nos parece que es cultural, ¿no? Cuando presentamos las razones, los motivos, ¿no? De por qué sostenemos eso, esos son los argumentos. Obviamente pueden haber autores que nos van a parecer que sus argumentos no son del todo, convincentes. Y van a haber autores, cuyos argumentos nos pueden parecer convincentes, pero que de repente decimos, claro, no hay contradicciones lógicas, pero tal vez, ¿no? Puede mejorarse, ¿no? Sin embargo, como digo, la idea de ser radical, ¿ok? Es que sea, racional, es que se formulen argumentos, que se desarrollen las ideas, se puede construir toda una teoría tratando de explicar el motivo, ¿no es cierto? Y en el caso de problemáticas, porque en filosofía siempre vamos a tener problemas o preguntas de investigación, y no hay que verlo como algo malo. A veces uno piensa, ay, de esta clase, ¿no? He salido con muchas preguntas, más me ha quedado preguntas que respuestas. Justamente muchos destacan que esa es la riqueza de la filosofía, el poder plantearse preguntas, el que, ¿no es cierto? Que el hecho de que hay problemas, ¿no es cierto?, a lo largo de la filosofía, que de repente antes otras personas, otras ramas del saber no se cuestionaron, ¿no? Por ejemplo, en filosofía, el lenguaje puede ser un problema de investigación, ¿no? ¿O qué es lo real? Algo que a veces la gente supone. En filosofía podemos problematizar sobre eso, ¿no? Problematizar implica plantearse preguntas, encontrar problemas, donde tal vez hay personas que ven un aspecto de la realidad más y no se preguntan acerca de este, ¿no? Y en cambio, cuando decimos crítica, es discutir, debatir ciertas verdades o teorías, ¿no? Hay algunas teorías que de repente, a ver, imagínense una teoría que dice que el conocimiento del ser humano, ¿no? O mejor dicho, que el ser humano puede conocer la realidad completamente. Entonces puede haber una postura opuesta que diga, no, no es posible conocerla completamente, sino algunos dirían incluso que no se conoce, por ejemplo, los escépticos. Lo vendría Kant y te diría sí, pero no, ¿no es cierto? Criticar es cuestionar, es debatir las ideas, pero obviamente yo para poder discutir las supuestas verdades, las teorías de otros autores, o no solamente de otros autores, sino que, por ejemplo, se sostiene en la religión o la ciencia, o alguna ideología, yo puedo criticarla, tengo que entenderla, ¿no? Entonces, criticar supone también analizar, discutir, cuestionar, ¿no es cierto? Esas ideas, esas teorías, esas supuestas verdades o los discursos de otras personas. Por lo general, cuando yo critico de nuevo las ideas de alguien, la teoría de alguien, la propuesta de un autor, y para poder hacerlo puede ser una vía el darme cuenta de cuáles son las contradicciones, cuáles son las falacias, si es que el autor comete alguna falacia, y otra vía de repente para algunos ya no es solamente las falacias, ¿no? O la parte lógica, sino también, como decía, de repente el autor o la persona, ¿no? Que construyó esta teoría, explicó la realidad de esta manera, no tomó en cuenta ciertos aspectos que ahora nosotros sí tomaríamos en cuenta, ¿no? Eso, por ejemplo, es criticar. Totalizadora. Decimos que la filosofía es totalizadora porque trata de abarcar el estudio de la realidad de la forma más amplia y general posible. En filosofía tratamos de enfocarnos, a ver cómo decirlo. En filosofía tratamos de estudiar de la forma más amplia, general posible la realidad. Perdón, a veces esa puerta suena mucho cuando se habla, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver, piensen ustedes en el ser humano, ¿no? ¿Cómo la ciencia estudia al ser humano? Por ejemplo, la psicología estudia un aspecto del ser humano, ¿no es cierto? La medicina, dependiendo de la rama de la medicina, se estudia de otra manera. Por ejemplo, la antropología, ¿no es cierto? La biología, en fin, cada una de estas va a ver desde cierta perspectiva, ¿no? Pero en filosofía, cuando yo hable del ser humano,
Yo no voy a querer simplemente hablar del ser humano desde el punto de vista de, por ejemplo, solamente la parte psicológica, solamente hablar del ser humano en sociedad, ¿no es cierto? Sino en general, ¿no? ¿Qué es el ser humano, por ejemplo? ¿No? Totalizador es tratar de abarcar de la forma más amplia y general ese objeto de estudio. En filosofía se habla del conocimiento en general, ¿no? Ahí vemos que la filosofía es totalizadora, por ejemplo. Totalizadora no es lo mismo que universal. Universal quiere decir un conocimiento, un saber que es válido en lugar en que la propuesta, esta investigación que estamos llevando a cabo, me hable del objeto o de la realidad de la forma más amplia posible. ¿Ok? ¿Qué no has entendido mucho? A Carlos dice que se me ha cortado sobre totalizadora. ¿Él es el único que tiene ese problema o todos los demás no han escuchado totalizadora? Debe ser el internet. Bueno, totalizadora, de nuevo, lo que estoy diciendo acerca de totalizadora es que la filosofía busca abarcar de la forma más amplia, más general posible el objeto de estudio. A ver, me estoy moviendo. Acá está el módem, así que acá debería llegar mejor la señal. Ya, totalizadora quiere decir que el objeto de estudio yo lo abarco de la forma más amplia posible, que por ejemplo en la ciencia, como les decía, solamente se enfoca en una parte del fenómeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, como decía, la biología estudia de una manera al ser humano, la antropología de otra, la psicología de otra, pero la filosofía te va a estudiar de la forma más amplia y general posible. En cambio, cuando decimos que la filosofía o cuando decimos que una ciencia es universal, nos referimos a que ésta va a estudiar, o mejor dicho, a que universal quiere decir que lo que se está sosteniendo en la ciencia es válido no solamente para los científicos de ese país, sino para cualquier lugar y tiempo. Totalizadora no es universal, sino totalizadora es abarcar el objeto de estudio de la forma más amplia y general posible. Eso es totalizadora. ¿Ok? Bien, entonces son 5 las características de la actitud filosófica y normalmente cuando en filosofía quieren preguntarles por ello, van a enfatizar en algún aspecto, ¿no es cierto? Digamos en alguna de estas características o te van a decir qué características se evidencian más en esa pregunta. Por ejemplo, hay una pregunta en el material que tiene un poquito esa relación. La voy a copiar como para que se den cuenta nada más, ¿ya? La voy a colocar en el chat. A ver, un momento. Por aquí está. A ver, deme un momento para copiarla, que acá la tenía apuntadita. En este caso, en esta pregunta es sobre todo escoger una característica que esté presente. En algunas puede pedirte más. Acá lo voy a copiar y pegar en el chat. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿cuál característica de la actitud filosófica se encuentra más presente? Le he colocado en el chat, ¿ah? Me comentan. ¿Cuál creen ustedes que está más presente? Normalmente pueden ser preguntas así y te pueden pedir 2 características que se vean. Pero en este ejemplo que les he colocado en el chat, ¿cuál es la que más se ve? ¿Totalizadora?
Su compañera dice totalizadora. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, me dice también lo mismo Elizabeth. ¿Por qué sería totalizadora? Porque la idea es abordar de la forma más amplia, más general posible, ¿no es cierto? Pese a que tiene varias ramas, decimos que es totalizadora por ello. Muy bien. Entonces, eso es solamente como para que se den cuenta del tipo de preguntas. Ahora voy a la siguiente parte. Muy bien, Rosemary, que son las disciplinas filosóficas, ¿ya? En las disciplinas filosóficas tenemos ontología, antropología filosófica, nociología, epistemología ética, estética y filosofía política. En el material que ustedes van a ver a lo largo de estas semanas, vamos a estudiar todas estas, vamos a dedicar una semana a cada una, excepto para ontología, ¿ya? Ontología no es algo que a nivel preuniversitario se vea, ¿ya? Aquí les voy a mencionar algo. El término logos quiere decir estudio, tratado o reflexión. Tiene varios significados. Por ejemplo, cuando dicen el paso del mitos al logos, se refiere a dejar de lado explicaciones que recurren a la imaginación para empezar a dar explicaciones que tienen que ver con lo racional. Y cuando acá ustedes vean ontología, viene de onto, que quiere decir el ser, y logos, que quiere decir estudio, tratado o reflexión. Entonces, la ontología es la reflexión sobre el ser. En ontología, las palabras claves son ser, ente, esencia, sustancia. Ahí nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo real? ¿No? En la ontología, ese es el tema de interés, tratar de indagar, de investigar qué es eso que el ser humano llama, ¿no? Por ejemplo, el ser o el ente. No todos los autores lo entienden de la misma manera y nosotros vamos a tratar de entender cómo estos diversos autores lo han entendido. Porque de nuevo, ¿no? O sea, si yo pregunto qué es el ser a Aristóteles, él me va a responder una cosa. Si le pregunto, por ejemplo, a Heidegger, me puede responder otra, y en el caso de Platón puede ser otra. ¿Ok? Eso es con respecto a ontología ser. Y en el caso de antropología filosófica, antropos viene de hombre, ¿no? La antropología filosófica etimológicamente hace reflexión sobre el ser humano, ¿no? Hombre en este caso porque antiguamente, ¿no es cierto?, cuando hablaban de hombre se referían a todos los seres humanos. Entonces, antropología filosófica se hace reflexión sobre el ser humano en general. Ahora, como decía, la filosofía reflexiona acerca de nosotros de una forma más amplia que, por ejemplo, la ciencia. Y por eso es que, por ejemplo, en antropología filosófica, voy a colocarlo en el chat, pueden surgir preguntas acerca de la esencia o naturaleza humana. A veces he visto en los materiales que dice naturaleza y otros esencia. ¿Qué más? En la antropología filosófica, por ejemplo, también se habla del sentido de la existencia humana, ¿ok? Del sentido de nuestra existencia. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad del ser humano? ¿No tiene algo así como un sentido su existencia o no? Si a mí me preguntan qué es la existencia a nivel general, yo voy a decir ontología. Es una pregunta ontológica. Pero si yo hablo del sentido de la existencia del ser humano, eso es una pregunta de antropología filosófica, ¿ya? Ahí, por ejemplo, muchos autores se han preguntado cuál es la diferencia entre los animales y el ser humano, ¿no? Y en el caso de la nociología, acá preguntamos acerca del conocimiento. En nociología nos preguntamos
por el conocimiento en general, porque nociología viene de gnosis, que quiere decir conocimiento. La nociología trata de entender qué es el conocimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo se clasifica el conocimiento, cuáles son los tipos, cuál es el origen del conocimiento, cuál es la posibilidad del conocimiento. Por ejemplo, sobre el tema del origen, ¿no? Los racionalistas decían que el conocimiento provenía de la razón, de las ideas innatas, y los empiristas hablan de la experiencia, ¿no? Ahí hay un debate nociológico. Con respecto a la posibilidad, lo coloqué de ejemplo al inicio. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí, chicos, chicas? ¿Se entiende? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿epistemología es lo mismo que nociología? No. Epistemología viene de episteme, ciencia. En la epistemología yo me pregunto qué es la ciencia, en qué se diferencia la ciencia de la pseudociencia. En epistemología me voy a preguntar sobre el método de la ciencia. Me voy a preguntar si la ciencia progresa o no progresa. Por ejemplo, Thomas Kuhn dice que no progresa pero avanza. Vamos a ver eso. O el debate sobre el método científico lo inicia Feyerabend. O, por ejemplo, cuál es la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Es algo que debate el Círculo de Viena con Popper. ¿No? Por ejemplo, la astrología no es una ciencia, ¿no? Pero ¿por qué no es una ciencia? ¿Qué hace que no sea una ciencia? Eso lo identifica, lo reflexiona la epistemología. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, a ver, ¿cuál es la diferencia entre todos los tipos de conocimiento? ¿Es una pregunta nociológica o epistemológica? ¿Cuáles son las diferencias entre todos los tipos de conocimiento? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Nociológica o epistemológica? Nociológica. Así es, nociológica. Sebastián, supongo que será por dos. Ya, claro, es nociológica. Si me preguntan por el conocimiento científico, sí puede ser una pregunta epistemológica, a menos que me quieran plantear la pregunta como, ¿cuál es la diferencia entre todos los tipos de conocimiento? Ah, ya, tú vas a decir, ahí es nociológica. Cuando me hablen de la ciencia en general, ahí sí es epistemológica la pregunta, ¿ya? Cuando me hablan de la ciencia en general. Y en el caso de axiológica, la axiología tiene que ver con el estudio de los valores. Axios viene de valioso o estimable, y la axiología es el estudio o la reflexión sobre aquello que es valioso o estimable. Por eso es que acá dice axiología valores. Hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Que los valores muchas veces lo asociamos más a lo ético, ¿no? Pero en axiología los valores tienen que también ver con lo, por ejemplo, lo monetario, lo estético. Por ejemplo, cuando hablamos de una ropa y decimos, esta ropa es bonita, ahí hay una valoración estética. Incluso si tú dices que la ropa es fea, hay una valoración estética, pero negativa, porque estás diciendo que la ropa es fea, solamente que lo estás valorando de una forma negativa, ¿no es cierto? Si hablas de lo barato, lo económico, lo caro, también es una valoración, pero económica. Entonces, la axiología se pregunta sobre los valores, de quién o de qué depende, por qué algo es valioso, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de valores? Por ejemplo. Y en el caso de la ética, ética viene de ethos, que quiere decir moral, o mejor dicho, quiere decir costumbre, ¿ya? La ética es la reflexión sobre, podríamos decir sobre las costumbres, pero como ahora también entendemos las costumbres desde un punto de vista cultural, no necesariamente moral, por eso decimos que la ética se enfoca más en la moral, porque en ética vamos a tratar de pensar por qué algo es correcto o incorrecto, ¿no? ¿Qué es el bien?
En ética nos preguntamos, por ejemplo, por qué ciertas acciones son consideradas buenas, por qué otras malas. Por ejemplo, mentir está mal, ¿no? En todas las circunstancias o solo en algunas. La ética te hace reflexionar sobre eso. En ética pensamos también sobre la felicidad, la vida buena. Los griegos, por ejemplo, Aristóteles hablaban de la vida buena. Y también hablamos de virtudes, que vienen a ser esas buenas, la virtud es la excelencia, ¿no? Un tema muy importante para los griegos, que este sábado vamos a ver con Sócrates, ¿no? Y en el caso de la estética es la reflexión sobre la belleza, pero no solo sobre la belleza, ¿no? Sobre por qué algo es bello, sino también la estética va a reflexionar sobre el arte, ¿no? ¿Por qué ciertas manifestaciones son consideradas arte y otras no? Por ejemplo, cuando hablamos de el pintar, ¿no? Todo lo que alguien pueda dibujar o pintar es arte, no. ¿Y qué hace que algo sea arte? Justamente la estética reflexiona. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo bello? Hay diferentes teorías con respecto a eso, ¿no? O la belleza es algo que determina el sujeto o es parte del objeto. Eso también es una reflexión estética. ¿Ok? La estética reflexiona sobre todo eso. Estética viene de aestesis, que tiene que ver con la sensación, ¿no? Es una teoría que, porque la belleza usualmente se alude a eso que podemos percibir mediante la sensación, ¿no? Y en el caso de filosofía política, acá podemos hablar de el Estado, ¿no es cierto? En filosofía política nos preguntamos por el Estado, por la organización política. Política viene de polis, que era la sociedad de los griegos, ¿no es cierto? Entonces, en filosofía política podemos hablar, por ejemplo, de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué se entiende por ciudadanía? ¿Cuál es el fundamento del Estado? Hay autores que enfatizan, por ejemplo, en la libertad. Hay autores que enfatizan, por ejemplo, en el monopolio de la fuerza, ¿no? De la violencia. Hay otros que enfatizan de repente en los derechos naturales, por ejemplo, Locke, ¿no es cierto? Sobre esta parte de filosofía política vamos a tener una semana dedicado, me parece que son dos, perdón, semanas dedicado a ello. Una es una semana un poco tanto histórica, ¿no? Por ejemplo, que han dicho los modernos sobre el contrato social, y otra es una semana un poco más, con respecto a ideologías políticas, ¿ya? Hasta ahí sería la sesión de ahora. Les voy a compartir las claves. No sé si en este minuto que todavía tenemos, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta por ahí o está todo claro? Acá les estoy compartiendo las claves. ¿Está todo claro hasta ahí? Sí. Control B. Ya. Entonces he copiado las claves en el chat. Esta semana es la más sencilla, diría yo, porque es la parte introductoria. Por eso se llama nociones preliminares de la filosofía. Las siguientes semanas puede ser que sea un poco más complicado, pero la idea es que tratar de hacerlo sencillo y que por lo menos quede claras las partes más importantes. ¿Ok? Bien, hasta ahí sería la clase. Nos vemos entonces la próxima. No.